Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Hace poco hablaba en mis vídeos de que preveo y avisaba a la gente de que tenía que esperar o acostumbrarse a obtener bajos retornos a partir de ahora, ya que tenemos valoraciones muy altas por un lado y por otro lado tenemos una inflación que va a hacer daño a probablemente la renta variable e incluso los bonos, como veremos a continuación. Pero además, si combinamos eso con una debilidad económica en muchas economías, lo cierto es que la cosa no pinta demasiado bien. Pues bien, es noticia de hoy que el presidente del Fondo Soberano Noruego, Nicolai Tangen, ha dicho que los inversores tienen que prepararse para retornos bastante bajos. Ahora veremos exactamente de qué retornos se está hablando, pero retornos bastante bajos en los próximos años, ya que él es de los que opina que la inflación va a ser más permanente de lo que la gente pueda pensar en un principio. Lo cierto es que la inflación está atacando y golpeando a las familias en todas partes del mundo. En Estados Unidos es muy notorio, con unas tasas del 7%, lo cual está haciendo bastante daño a las familias con menos recursos, pero es que aquí en España también lo estamos viendo. Cada vez cuesta más hacer la compra de alimentos y también estamos viendo precios muy altos, récords históricos en las gasolineras, donde cada vez nos cuesta más llenar el depósito. Comenta el artículo del Financial Times que hasta IKEA, una empresa que destaca por contener costes, ha tenido que subir precios un 9%. Lo explicaba un poco para decir que hasta las empresas más eficientes no son capaces de contener costes y que esto está haciendo que la inflación se esté desatando en muchas partes de la economía. Además de alimentos y gasolina, como muchos sabéis, también se está trasladando al tema energético, gas, electricidad y obviamente también lo vemos en el transporte y el transporte marítimo, con lo cual todo esto está haciendo que la inflación se esté desatando y sobre todo se esté expandiendo a prácticamente todas las partes de nuestra economía, y obviamente esta inflación puede traducirse en algunos países en también inflación en cuanto a los salarios, es decir, que los salarios suban con la inflación. Lo que ocurre es que muy pocas empresas pueden permitirse obviamente actualizar con los IPCs que estamos viendo, y además esto tiene un riesgo, y es que si tú actualizas los salarios respecto a lo que está ocurriendo con la inflación, puedes perpetuar esa inflación, ya que la gente en teoría sí que se puede permitir pagar más, con lo cual es un bucle que no deja de crecer, y por eso hay algunas autoridades como el Banco de España o también obviamente en la Unión Europea han dicho que hay que intentar contener las subidas salariales, porque de lo contrario se podría perpetuar el problema más de lo debido. Pero claro, la gente que está perdiendo poder adquisitivo obviamente dirá, bueno, sí, ¿y yo qué? ¿Qué hago yo con mi familia? ¿Qué hago yo para comprar comida, para pagar la energía? Con lo cual es un tema bastante complicado, y comentaba que esto va a afectar bastante a los rendimientos que se va a poder obtener tanto en renta variable como en bonos. Pero lo cierto es que el mercado no está descontando, no piensa que haya haber una gran inflación, o por lo menos que esto vaya a durar demasiado, porque vemos que el bono americano sigue por debajo del 2%, y además una medida popular, que es el 10-year break-even estadounidense, indica que la inflación a corto plazo se moderará en torno al 2,5%, con lo cual vemos que aunque la inflación está disparada, el mercado realmente no se cree que sea permanente y que probablemente se mantenga entre un 2,5 y un 3%, digamos, de forma sostenida. Yo obviamente no soy nadie, pero también soy de los que opina que se volverá a normalizar, no sé cuándo obviamente, pero creo que la economía no es lo suficientemente fuerte y el endeudamiento sistémico es tan alto que creo que la economía no puede soportar unos tipos más altos. Es decir, yo creo que la inflación ahogará la economía si se dispara, y que volveremos a un periodo de 2-3%, que será una tasa que será bastante más fácil de sobrellevar, pero tened en cuenta que al final los crecimientos económicos van a ser muy bajos. Y por eso comentaba también el presidente de este fondo soberano que no espera grandes retornos de cara al futuro. De hecho, AQR, un grupo cuantitativo de inversión, comentaba que un mix de 60-40 de acciones bonos, lo más probable es que solo rindiese en próximos años un 2% descontando la inflación, lo cual es bastante por debajo de la media que venía obteniendo la bolsa de un 5% por encima de la inflación. Sabéis que yo hace bastante tiempo que estoy comentando este tipo de narrativa, por eso comparto este artículo con vosotros, porque obviamente esta persona es mucho más importante que yo y simplemente yo soy un chico que da su opinión sobre cómo ve las cosas. Pero por eso decía el otro día que la inversión inmobiliaria lo mismo va a ocurrir. Al final hay hambre por el retorno, de hecho se está apostando mucho por inversiones alternativas, por private equity, para sacar algo de rentabilidad, y también eso está llevando un poco a la especulación en estos lugares. Hay una frase de la entrevista que realmente comparte un poco cómo ve él el panorama. Nos esperan momentos mucho más duros en el futuro, con tipos de interés extremadamente bajos y una alta valoración del mercado de valores. Esto podría interpretarse también para otros mercados, y con un creciente y acelerante en algunos casos inflación,
podríamos ver un periodo de tiempo con retornos bajos. Al final, eso es lo que yo creo. Yo creo que esta es la nueva era, una era en la que, como he dicho ya bastantes veces, un 6% va a ser una gran rentabilidad y por eso siempre tenéis que tener en cuenta la inflación por un lado, los tipos de interés por otro y los retornos reales que se puede obtener en el mercado en el que operas. Por eso mi consejo de cara a 2022 y el resto de la década es que apostéis por activos de calidad, no toméis riesgos excesivos persiguiendo retornos y sobre todo hagáis inversiones con sentido común tras un análisis exhaustivo, ya sea en inmuebles, ya sea en bolsa. Nunca os dejéis llevar por lo que alguien diga o simplemente sigáis una tendencia porque habéis visto que ha subido un 5%, un 7% y creáis que eso va a extrapolarse en el futuro. Tenéis que tener en cuenta que cuanto más ha subido, por ejemplo, la bolsa o cuanto más han subido los inmuebles, por ejemplo, menos potencial de subida tiene eso. Entonces, al final hay que buscar cosas de calidad equilibradas y yo preveo que cada vez va a ser más complicado obtener buenos retornos en prácticamente cualquier sector. Y hay mucha gente que obviamente esperará, intentará ver que haya un crash. Puede que ocurra, eso nunca se puede prever, pero claro, cada año que eso no ocurre estás perdiendo dinero también, porque obviamente tu dinero va a perder 3, 4, 5% anual con este tipo de inflación, con lo cual el panorama es muy complicado y por eso, vuelvo a repetir, tomad decisiones con sentido común, con análisis y no os dejéis llevar por vuestras emociones o por el FOMO. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.